Tú. No, bueno, el Espíritu Santo va, tenemos que recordar Juan 4, Dios es espíritu, no tiene un género como tal, va más allá de lo que nosotros podemos entender en esa parte, nosotros pensamos en términos de géneros nada más. Yo creo que parte de esto nace de este empuje del diálogo feminista y el querer llegar a esa igualdad de géneros. No hay nada en las escrituras que pueda sostener ese tipo de argumento. De nuevo, va más allá de Dios, no se le puede encuadrar o poner sobre una caja de hombre o mujer. No, eso es nada más para nosotros. Somos la criatura, no el creador. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y de nuevo, vamos a cuidar esa parte, yo diría, de la agenda pública, social, empujándose incluso a temas tan delicados como ese. Y es cierto, o sea, no, Dios es espíritu, no es que tenga género, pero también al mismo tiempo, las imágenes que la Biblia usa, y en la mañana hablamos de antropomorfismos y conceptos que Dios usa para que nosotros podamos entender verdades sobre Él. Si nosotros distorsionamos algunas de esas imágenes, que aunque no son exactamente paralelas, pero sí están diseñadas para comunicar una verdad acerca de Dios. Entonces, aún el aspecto masculino que usa la Biblia de hablar de Dios en el género masculino, aunque no tiene género, como dices, en la misma manera en que nosotros tenemos género, sí comunica algo acerca de Dios y acerca de su autoridad y liderazgo y inclusive hablábamos de padre, hijo, cómo esa imagen también comunica una verdad. Entonces, es bueno que busquemos ser fieles a esas imágenes, no distorsionarlas, porque si las distorsionamos, aunque no son exactamente paralelas o análogas, sí comunican verdades acerca de Dios que se van a ver afectadas cuando las ignoramos, ¿no? Sí, y bueno, o sea, hablando de la feminidad del Espíritu Santo, no hay nada que lo argumente, pero claro, retomando ese punto de Natán, por eso el Señor Jesucristo, cuando se hizo forma de hombre, tomó forma de un hombre, el género masculino, y todos sus discípulos, no hay una mujer que sea apóstol como los apóstoles que fueron enviados, no hay ninguna autora en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, entonces sí hay un patrón que se identifica incluso con cómo el Señor cómo Dios se revela, ¿no? Entendemos que no tiene brazos, aunque dice que tiene sus brazos, entendemos que no tiene ojos, aunque dice que sus ojos están en todo lugar, pero sí son modos de acercarse hacia el hombre y esa es una parte de la masculinidad como liderazgo en la orden de la creación, ¿no? Pero el Espíritu Santo como tal, he escuchado esa parte, incluso hay teólogos donde muestran ciertos pronombres neutros específicamente en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, entonces, o sea, sale de esa ambivalencia, ¿no? O sea, el neutro no quiere decir que sea mujer, como dicen algunos, ¿no? Exacto. Sino todo lo contrario, es espíritu. Y como dijo el Señor Jesús cuando se presentó a sus discípulos, un espíritu no tiene ni carne ni huesos, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús se refiere al espíritu como Él vendrá, ¿no? No dice ella. Entonces, es importante llegar a esa conclusión, ¿no? Una conclusión bíblica y no alejada de las escrituras. Gama, ¿tienes una pregunta? ¿Se le pueden pasar? Sí, hablando un poquito de las imágenes y la simbología que utiliza la Biblia, el Espíritu Santo es representado por una paloma. Entonces, eso nos llevaría a afirmar literalmente que el Espíritu Santo es una paloma, y si no es así o si sí es así, ¿por qué se utiliza ese símbolo? Y de hecho, el Espíritu Santo, lo veíamos hoy en la mañana cuando hablábamos de Pentecostés también, y hablamos del bautismo de Jesús y hablamos de Pentecostés. De hecho, el Espíritu Santo prácticamente siempre se aparece de una manera diferente. O sea, creo que no hay ningún patrón así que digamos, siempre el Espíritu Santo se aparece así. La de la paloma fue único. Y también el viento de Pentecostés y a las flamas sobre las cabezas, eso fue único. O sea, cada vez es diferente, y eso tiene que ver también con la soberanía de Dios y lo que leíamos de Juan 3, de el viento va donde quiere y hace lo que quiere y tú no puedes controlarlo, y parte de eso es cómo se manifiesta el Espíritu
a lo largo de las Escrituras, y la paloma no, no estoy seguro cuál sería el simbolismo, o sea, no he hecho un estudio teológico de la paloma en sí, ¿no? No sé si hay también conexiones con... Creo que es algo que ver con la justicia en aquellos entonces, en la mente del contexto griego. Creo que tiene que ver con la justicia. Justicia. Sí, la posición que nosotros hemos visto cuando estudiamos el bautismo de Jesucristo fue la paloma, la representación de lo más fácil, de lo más accesible para llevar a sacrificar al templo. Era el sacrificio de los pobres, era el sacrificio de los que no tenían para comprar un cordero, para comprar el palomino. La palomino no es lo más, cualquiera persona lo puede capturar y llevar al templo. Y era una manera de mostrar el alcance de Jesús, ¿no? Él es el Cordero de Dios, pero está al alcance de todos. No es para cierto grupo social o cierto sector. Pero sí, no hay algo como dogmático, no tenemos alguna manera de decir exactamente en cuestión de la paloma, ¿no? Me quedo con esa. Gracias. Gracias. Tengo aquí otra, ¿me prestas esta, no? Así nos vamos rolando. La podemos formular en pregunta: ¿el Espíritu Santo se apartó de Saúl en el Antiguo Testamento? Tal vez la pregunta sería: ¿hoy puede apartarse de nosotros? ¿Y por qué podría apartarse de nosotros, no? Yo no sé qué tanto nos vamos a meter en eso hoy, en la parte de santificación especialmente, pero el bautismo del Espíritu Santo y los diferentes ministerios que tiene el Espíritu Santo. Entonces yo creo, y esta es mi postura sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene diferentes ministerios en la vida de un creyente. Uno es habitar en el creyente y lo sella, y cuando somos regenerados tenemos al Espíritu. Pero yo creo que el Espíritu Santo puede descender sobre de un creyente de una manera especial para hacer algo específico y llevar a cabo una obra específica. Y que eso no es constante. O sea, eso viene y va en una manera más específica, ¿no? Por las necesidades específicas de un momento específico. Especialmente en la predicación de la palabra. La promesa de Hechos 1:8 es que cuando recibieran el Espíritu Santo, ellos tendrían el poder para predicar en todas las naciones. Y creo que ese es el principal ministerio que nos da el Espíritu Santo, que nos empodera para hacer eso. Y eso sí desciende sobre nosotros de una manera especial, en un momento especial. Señor, ayúdame a compartir con este vecino que no te ha escuchado y no tengo las palabras ahorita. Y Jesús hizo inclusive esa promesa, Él les dará las palabras. Y entonces dices, hablas con Él y el Espíritu te usa, y es ese momento nada más. Y eso no significa que cuando el Espíritu termina ese momento de esa obra se aparta de ti. Ahora, nos estamos metiendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ahorita con la pregunta de Saúl. Yo pienso que el Espíritu Santo puede usar a un no cristiano. Y la prueba está en que usó a Judas. Judas hizo milagros con el poder del Espíritu y no creo que tenía el Espíritu de una manera regeneradora. Entonces, aún sí, a un burro puede usar también si quiere, pero entonces yo creo que el Espíritu Santo sí puede usar a un no creyente, pero eso no significa que sean salvos. Ese es el caso, creo que de Saúl, ese es el caso, creo, de Judas, y eso nada más nos muestra qué tan soberano realmente es, que él pueda usar a un Satanás o a quien él quiera para hacer lo que él quiera. Y eso también debe de ser un consuelo para nosotros, porque significa que Dios realmente sí está en control y que nada escapa de sus manos. Yo creo que Saúl es un ejemplo de eso. Bueno, no sé si... Y la contraparte sería que un creyente no regenerado no puede perder el sello del Espíritu, ¿no? Que era como que parte tal vez de la preocupación de la pregunta allí. ¿Puedo yo perder el Espíritu Santo? ¿Puedo perder ese sello? No. Totalmente de acuerdo con Natán. En el Antiguo Testamento puedes contristarlo, puedes apagarlo, puedes oponerte, pero no puedes quitar el sello, deshacerte de él de manera permanente.
Pero en el Antiguo Testamento constantemente, particularmente en la era de las crónicas, vemos que el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas, específicamente para obras artísticas, lo cual es muy interesante porque hacían obras de arte o bien hacían cuestiones del templo además. Y es muy interesante porque vemos la belleza del Espíritu Santo, como dijimos hoy, el Espíritu Santo embellece y descendía sobre esas personas para ese proyecto en particular, y ya después terminaba el proyecto y cesaba esa parte, ¿no? Y lo vemos también en parte de la llenura del Espíritu, de la inspiración del Espíritu Santo para los autores, ¿no? Los inspiraba, escribían, repartían las cartas, pero no es, y se acababa esa parte de la obra del Espíritu Santo sobre esa persona en particular, no como que lo que seguía escribiendo continuaba siendo inspirado por Dios, ¿no? Perdón, porque están enviando como mensajes con respecto a esa pregunta. Porque aquí también hay un debate, llamémoslo así, de diferentes posturas acerca del ministerio, si difería el ministerio del Espíritu en el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Porque podríamos sí decir del caso de de Saúl, pero pensando en David, la pregunta aquí que surge es, bueno, pero David le pidió al Señor, David era creyente, y él le pidió, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sé que hay una postura que aboga por que el ministerio del Espíritu es diferente en el Nuevo Testamento al Antiguo. ¿Qué piensan ustedes? Eso podría ser toda una conferencia, este tema. Y yo he hablado esto en relación a Pentecostés también. Si todos los que estuvieron en Pentecostés no habían realmente recibido al Espíritu antes, y vemos en los evangelios que recibían el Espíritu, entonces no es que Pentecostés es en realidad el primer momento en que se aparece el Espíritu Santo. Lo que es nuevo en Pentecostés es el poder para predicar el evangelio de una manera que va a llegar a todas las naciones y a todos los creyentes. O sea, este es un poder que el Espíritu Santo va a dar a todos los creyentes. La diferencia yo creo que radica esencialmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé qué piensas tú, pero a ver, no hemos hablado de este tema, entonces a lo mejor aquí surge más debate, pero en el Antiguo Testamento era sobre ciertas personas, o sea, usaba Dios ciertas personas, y el ejemplo más claro es con Moisés, cuando los 70 que tienen al Espíritu y profetizan y luego ya no, y Moisés dice, ojalá y todos pudieran hacer mi ministerio. Y creo que eso es lo que está cumpliendo en Pentecostés, donde sí, ahora todos somos Moisés, en el sentido de que nosotros todos somos la herramienta que Dios está usando para comunicar su palabra al mundo, y que en el Antiguo Testamento estaba más centralizada en ciertos personajes, donde Dios escogía a alguien y decía, es a través de ti que voy a hacer esta obra. Entonces creo que parte de eso, y eso también tiene que ver con ese ministerio adicional a la regeneración. O sea, el usar a alguien para un propósito específico que Dios quiere hacer, eso lo hace con todos los cristianos ahora. Y en el Antiguo Testamento creo que se daba en maneras más esporádicas. Entonces la intensidad sí aumentó en Pentecostés, ¿no? Evidentemente, en cuanto a el sacerdocio de todos los santos. Y eso, hacia esa parte a mí me encanta la teología del reino, y entonces a mí me hace pensar, la diferencia principal que yo veo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del Espíritu Santo es la morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la función del templo era la morada de Dios, de la gloria de Dios, de la plena presencia de Dios, y esa era la función del templo. Bueno, nos vamos todavía más atrás, esa era la función del jardín del Edén, la residencia del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, de la Trinidad. Después se traslada eso hacia el templo, y en el Nuevo Testamento se traslada a nosotros, ¿no? Y entonces yo veo allí, cuando Pablo dice ustedes son el templo de Dios, es allí ahora la nueva residencia o morada del Espíritu Santo, de tal manera que no nada más se limita a la ciudad de Jerusalén o particularmente en el templo, sino ahora está todos lados, ¿no? Entonces por eso dice, van a ser testigos y van a conquistar el mundo, literalmente, gracias a que ahora la morada del Espíritu Santo está en nosotros. Y eso se culmina en la Nueva Jerusalén, cuando
el templo sea de nuevo, el círculo se cierre con la Nueva Jerusalén y tengamos como un jardín del Edén pero mejorado y la presencia de Dios esté allí, y interesantemente no habrá templo allí. Entonces, ¿cuál será la función del Espíritu Santo? Bueno, la misma desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, que es morar en algún lugar donde Él decida poner su residencia, la sede de su reino. Y en la Nueva Jerusalén será allí. Entonces no cambia nada más las ubicaciones. Y yo veo que el Antiguo Testamento se enfoca a un lugar terrenal, el Nuevo Testamento se enfoca a un lugar corporal con nosotros como las sedes del reino de Dios o la sede de la morada del Espíritu del Rey, ¿no? Sí es importante señalar que la regeneración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sí es una obra del Espíritu Santo. Nunca puede alguien agradar a Dios en sus propias fuerzas. Entonces, todos los santos del Antiguo Testamento sí necesitaban tener al Espíritu Santo para poder agradar a Dios y servir a Dios. Entonces, pero sí, hay todas estas dinámicas también simbólicas y también de todo lo que Dios estaba haciendo en la historia redentiva que apunta a estas verdades. Y esa sería la parte unificadora. Sí, tanto antiguo, nuevo, el Espíritu Santo regenera, ilumina. David necesitó el Espíritu para ver su pecaminosidad cuando Natán lo convence o lo confronta, tanto como nosotros lo necesitamos cuando escuchamos una prédica. La discontinuidad sería en donde moraba en el Antiguo Testamento, donde mora hoy día y donde va a morar en el futuro en Nueva Jerusalén, ¿no? Y aunque hay por ahí una pequeña disyuntiva acerca del ministerio de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es por un panorama bíblico, una teología bíblica, a lo mejor diferente de los dos. Sin embargo, los dos concuerdan que en el Nuevo Testamento la promesa es que el Espíritu Santo nos sella para siempre, hasta el día de la regeneración, ¿no? O sea, bueno, el día de la redención, más bien, el día de la glorificación. Y eso, en lugar de llevarnos a vivir una vida libertina, de hecho, es todo lo contrario. Por eso Pablo argumenta a los corintios que estaban en pecado, no les dice, están de fornicarios, ya perdieron el Espíritu. Les dice todo lo contrario. ¿No saben que son templo del Espíritu? Y usa un argumento muy fuerte que dice, ¿no? Quitaré el miembro del cuerpo de Cristo y lo uniré a una ramera, ¿no? O sea, el llamado es, eres templo del Espíritu, vive en santidad porque Dios es santo, ¿no? Y el llamado a no contristar y no apagar no está peleado a puedes perder, no, es todo lo contrario, lo tienes. El punto es cómo está tu relación con Él. ¿Estás sujetando tu vida a Él o lo tienes ahí en una orilla todo entristecido a causa de tu pecado? Aunque claro, evidentemente hay personas que observan su vida y no pueden decir tener al Espíritu de Dios, porque un árbol malo no puede dar malos frutos, así como, al revés, soy malísimo para eso. Un árbol malo no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar malos frutos. Gracias. Pasamos a otra pregunta. Sabemos que somos sellados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cómo podemos evitar apagar al Espíritu Santo en nuestra vida? Es que ya comentamos eso también en la mañana en relación a Pentecostés. Nuestra relación con el Espíritu Santo, creo yo, es un poco indirecta. O sea, yo no le estoy orando al Espíritu Santo y diciéndole, oye Espíritu Santo, quiero que trabajes en mí. Es más bien, estamos orándole al Padre y estamos pidiéndole al Padre que Él haga su obra en nosotros y sabemos que va a usar al Espíritu para hacerlo. Pero es como el orden que nos da la Biblia. Le oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu. Y creo que es bueno entender esa dinámica, porque entonces entendemos que para que no apagar el Espíritu, yo tengo que enfocarme en Cristo. O sea, no tengo que enfocarme en el Espíritu, tengo que enfocarme en la obra de Cristo en mi vida. Eso es lo que hace que el Espíritu no se vea entristecido en mi vida. Porque el Espíritu siempre me va a apuntar a Cristo. Si yo estoy mirando a Cristo y estoy viendo la obra del Evangelio en mi vida, entonces el Espíritu trabajará en mi corazón y en mi vida para glorificar al Padre. Hay toda esta dinámica, ¿no? El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Hijo también honra al Espíritu, el Espíritu honra al Hijo.
Entonces mutuamente se están dando alabanza y honor mutuamente, y entonces nosotros no tenemos que preocuparnos demasiado, ¿no? de ahora a quién le pongo atención, o quién es el que ahora está trabajando en mí, o sea, o quién es el que está en quién me estoy enfocando. No, o sea, porque Dios es uno. Entonces oramos a Dios, le pedimos a Dios, y como digo, en la oración estamos orando al Padre en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu. Pero siempre que nos enfoquemos en Cristo, el Espíritu, sabemos que es obra del Espíritu. A eso iba. Si yo me enfoco en Cristo, esa es la obra del Espíritu en mí, no en que yo me enfoque en el Espíritu. El Espíritu siempre voltea nuestra atención hacia la obra de Jesús. Y eso es lo que pasó en Pentecostés. Exactamente. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que me habla el Espíritu Santo y no es una emoción? ¿Cómo diferenciar? Pues la palabra de Dios, Pablo justamente le dice a los tesalonicenses: examínenlo todo, retengan lo bueno. El discernimiento, esa es una pregunta tal vez circular, pero el discernimiento del Espíritu Santo te va a ayudar, ¿no? Y hay diferentes como patrones, diferentes herramientas que nosotros podemos ocupar. Nada de lo que yo crea que es el Espíritu Santo puede ir en contra de lo que nos instruye la palabra de Dios. Nada de lo que yo, porque tú puedes decir, bueno, creo que el Espíritu Santo me está llevando a renunciar a mi trabajo, ¿no? Tengo mucha paz de renunciar a mi trabajo, ya no quiero trabajar y tengo mucha paz al respecto, pero estás rompiendo diferentes reglas, principios bíblicos de cuidar por tu hogar o de ser responsable o diferentes cosas, y en realidad este es un problema que se ha presentado a lo largo de la historia. En el nombre de Dios o en el nombre del Espíritu se han hecho atrocidades por doquier. Incluso en iglesias, ¿no? Dios me está llamando creo que el Espíritu me está llevando a dejar a mi esposa o a casarme con otra mujer. Entonces acusas a muchas veces, y ¿cuál es el filtro? Es la palabra de Dios. Nada de lo que el Espíritu te lleve a ti a discernir va a ir en contra de la voluntad perfecta que ya está como regla, como el estándar. Por eso se llama canon de la Biblia, es el estándar que han cumplido estos libros para considerarse la palabra de Dios, y nada de lo que tú digas o pienses que es el Espíritu va a ir en contra a esto. Eso por un lado. Y por el otro, pues la palabra de Dios es clarísima, ¿no? En cuanto a la voluntad de Dios, hay por lo menos 10 diferentes ocasiones en las que claramente nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación, o que seamos agradecidos, o constantemente la palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios. No tenemos que estar, tal vez a veces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Espíritu, muéstrame, y lo tenemos ya aquí en la palabra de Dios. Usemos lo que ya está aquí, porque efectivamente el ser humano tiende a ser por naturaleza emocionalista. Tenemos una vista corta, no vemos hacia el exterior, y lo que puedes sentir hoy no lo vas a sentir la próxima semana. Entonces es la palabra de Dios, creo, el filtro por el cual debemos de... Hay algunos temas que sí pueden ser como más neutrales, no sé, como voy a esta escuela o me voy a esta escuela, ¿no? O este trabajo o cosas así que Claro. requieren discernimiento y sabiduría, y buscamos la dirección de Dios. Pero ahí también es donde entra la iglesia y la sabiduría y el consejo de otros, que a veces hay decisiones difíciles que tenemos que tomar. Hay principios bíblicos, como decía Josué, que son absolutos. Luego también hay una capa de decisiones que tienen que ver con decisiones ordinarias, que ninguna de las dos es pecado necesariamente, pero tengo que tomar una decisión y necesito consejo, necesito ayuda de otros. Hay un excelente libro que tienen allá afuera, y lo vi hace rato los de CLC, que se llama Haz Algo, de Kevin DeYoung, y ese trata sobre el tema de la voluntad de Dios y cómo tomar pasos en fe en una cierta dirección sin temor a es que Dios no me lo reveló, o sea, ¿cómo voy a saber si no me mandó un mensaje, ¿no? Diciéndome... Sí, y eso es un problema en algunas iglesias. Y ese libro, el miedo o el miedo. Tal vez estoy haciendo esto fuera de la voluntad de Dios, Sí. o esto no le va a honrar, ¿no? Y ese es libro buenísimo. trata muy bien el tema de la voluntad de Dios. Gracias. Y creo que es importante porque están llegando más preguntas, pero de ahí la importancia de crecer en discernimiento, en estudiar la palabra de Dios, porque queremos como poner a competir la dependencia del Espíritu y el estudio de la Biblia, ¿no? Y cuando en realidad la Biblia nunca hace esa competitividad, sino la Biblia dice que la Biblia es la espada del Espíritu, ¿no?
O sea, fue el Espíritu quien inspiró las Escrituras y por eso la importancia de congregarse, de sujetarse a la autoridad de los ancianos, de vivir en comunidad, de exhortarse los unos a los otros, de amarse, de servirse los unos a los otros, porque como lo pedía Moisés, ¿no? Ojalá que un día todo el pueblo, bueno, ahora todo el pueblo posee, los verdaderos creyentes, al Espíritu de Dios, ¿no? Y de hecho hay dos preguntas más que me llevan ya no a preguntarlas por el tiempo, pero sí a invitarlos a todos, a seguir estudiando la palabra de Dios. Ahorita nos hicieron la invitación a un seminario en línea. Ustedes saben que como iglesia incluso nosotros hemos tratado de acercarles un discipulado, incluso un seminario del Rey ya viene, porque, por ejemplo, surgen preguntas como ¿cómo sé si tengo al Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo puedo estar seguro? La Biblia nos habla del fruto y es importante estudiar el amor, el gozo, la paz, el fruto del Espíritu, ¿no? Porque muchos dicen, dice un autor, ¿no? La manifestación, ¿cómo dice? La prueba de que tienes el Espíritu no es hablar en lengua, sino dominar la que tienes, ¿no? Y es una parte real. Entonces, hay un fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esa respuesta va acorde también a otra pregunta que hicieron y es si el bautismo, la llenura, es lo mismo, porque eso que recibieron en Hechos 2, ¿acaso vuelve a suceder en la vida del cristiano? Para eso sirve mucho el seminario, ¿no? Vas, estudias a la luz no de lo que dicta tu corazón, porque engañoso y perverso es el corazón, sino a la luz de lo que dicta la bendita palabra de Dios. Así que, ¿por qué no damos una ofrenda de palmas a Dios por la vida de nuestros hermanos? Les agradecemos.